Últimamente hemos asistido a desalojos, pero en un solo sentido. Obtienen el desalojo de su supuesta propiedad quien tiene plata. Hay 15 comunidades indígenas que demandaron ante la Fiscalía para el desalojo de su comunidad. 36 años, 34 años, como Loma. Acá el desalojo es de un solo sentido. Capotú, propiedad del INDI, registrado. Fiscales y jueces hacen caso omiso a este título. Tienen en cuenta otra cosa. El INDI, en vez de defender, como siempre, hicieron correr una voz de que había sido que el INDI compró papeles. Mentira, mentira. Huonta, 38.000 hectáreas, propiedad del INDI, ocupado por 9 supuestos ganaderos, industriales carboneros. ¿Qué hizo el INDI? Nada. Usted había dicho el tema de la comunidad indígena y esta guerra que declararon en su momento los indígenas y lo que se produjo acá en el Congreso. ¿Podría Y voy a repetirse decir eso? la palabra que estoy utilizando. El que avisa no traiciona. ¿Qué quiere decir con eso? Y el que avisa no traiciona. Se está avisorando un caos social grande si es que no atendemos esto. ¿Usted cree que la gente va a quedar tranquila siendo expulsado de sus propiedades, condenados a la muerte? Sacarle la tierra a los indígenas es condenarlo a la muerte, es el genocidio. ¿Y esto qué va a ocurrir? ¿O ustedes no vieron lo que ocurrió ahí en Pancholo? ¿No vieron acaso? Por favor, fiscales cachafaz de Luque, dando orden de desalojo en Jugapoí, otro allá en el Canembillú, sin la participación de jueces. Cuando el INDI presenta la única acción para dilucidar si es que la propiedad es de ellos, que es la mensura judicial, se oponen. El que avisa no traiciona. ¿Por qué no se plantea? ¿Cómo? ¿Por qué no, a pesar de que no sirve para nada, pero por qué no se plantea, por ejemplo, la interpelación del titular del INDI? Usted mismo acaba de decirlo. No hay voto. No hay voto. No tiene sentido. Es pérdida. El 10 de este mes, que nosotros acompañamos la gran movilización indígena y campesina, vamos a acompañar.